que no mete goles a uno que fue campeón en Europa. No importa lo que haga, los entrenadores no quieren poner a Santi Jiménez. ¿Cómo es posible que uno de los mejores delanteros mexicanos en Europa no sea titular en su selección? Santi Jiménez, sin ninguna duda, es el mejor delantero mexicano de la actualidad. Fue campeón en Holanda con su equipo el Feyenoord en tan solo su primera temporada y por poco sale campeón de goleo. Con tan poco tiempo en Europa y todavía joven, el mexicano ya se ganó un puesto titular en el equipo y ya es pieza clave para el ataque del equipo holandés. Se habla de que el Feyenoord no lo quiere vender esta temporada, pues jugarán Champions League y quieren tener el mejor papel posible. Sin embargo, se rumora que muchos equipos están interesados en Jiménez y con una buena propuesta el Feyenoord difícilmente les diga que no a cualquier equipo que quiera venir por él. El crecimiento que ha tenido Jiménez en tan poco tiempo es tan grande que su valor en el mercado se ha disparado. Cuando llegó a Holanda, el jugador tenía una evaluación cerca de 6 millones de dólares. Ahora se habla de que el valor del mexicano es de alrededor de 27 millones de dólares. Pero si en Europa ya reconocen el valor de Jiménez y todos saben lo que puede aportar en la cancha, ¿por qué en la selección mexicana no juega? Santi Jiménez ya tuvo a 3 técnicos en la selección y con ninguno ha sido la primera opción. Tampoco es como que los delanteros que estén jugando lo hagan tan bien. De hecho, uno de los muchos problemas que tiene la selección es precisamente la falta de gol. Así que la pregunta que todos los mexicanos se hacen es cómo uno de los delanteros que la están rompiendo en Europa no pueden jugar de titular. En la era del Tata Martino, Santi Jiménez apenas estaba consolidando en el antiguo equipo del Cruz Azul. Al principio le costó adaptarse al ritmo de la primera división, pero poco a poco se fue abriendo camino. Santi no la tuvo nada fácil, pues el equipo estaba plagado de delanteros extranjeros y aunque los jugadores no metían goles, a Jiménez difícilmente le daban la oportunidad de jugar. El que no llamaran a la selección al jugador era normal. En su club no jugaba tantos minutos y se entendía que no podía competir contra otros delanteros mexicanos. Pero justo unos meses antes del Mundial, Santi cambiaría la situación. El mexicano aprovechó las pocas oportunidades que tenía y con el tiempo se fue ganando un espacio en el equipo titular. El Cruz Azul se fue deshaciendo de sus delanteros extranjeros y de a poco fueron confiando en el mexicano. Y en septiembre del 2020, Jiménez fue convocado por primera vez a la selección mayor de México. Sus esfuerzos habían valido la pena. Ahora siendo parte de la selección nacional y volviéndose de a poco un referente en su equipo, Europa se fijaría en él. El Feyenoord, a 3 meses del Mundial de Qatar, buscó fichar al mexicano. El club holandés veía el potencial del mexicano y Santi estaba ilusionado de poder cumplir con el sueño de jugar en Europa. Muchas personas pensaban que era un movimiento un poco arriesgado, apenas se estaba consolidando en el Cruz Azul y había incertidumbre de que el jugador pudiera comer banca en Europa. En el pasado existían casos en donde los jugadores mexicanos jugaban en Europa, pero se la pasaban en la banca y a veces ni convocados eran a los partidos. Aún así, Santi Jiménez decidió irse a Holanda, con la esperanza de que esto le diera el impulso necesario para ser considerado en el Mundial de Qatar. Al principio Jiménez batalló, no le fue nada fácil adaptarse, empezó siempre saliendo desde la banca, pero al igual que en México, Jiménez siempre aprovechó los minutos que tenía. Siempre que entraba el jugador hacía la diferencia. Rápidamente el jugador no paraba de marcar goles. Para todo el mundo era más que obvio que Jiménez debía estar convocado en el Mundial de Qatar, pero no lo pensaba así el entrenador, pues decía que Jiménez con muy pocos minutos marcaba muchos goles, pero él buscaba un jugador que tuviera más tiempo en la cancha, una lógica que nadie logró nunca entenderlo. Jiménez no fue a la Copa del Mundo y a México si algo le faltó fueron goles. El Tata Martino después del Mundial se despidió de la selección y el nuevo entrenador Diego Coca convocó a Santi Jiménez. Pero al igual que el Tata, para Diego Coca Jiménez no era la primera opción en el ataque. Antes de Santi estaban jugadores como Raúl Jiménez, De La Rosa y Henry Martín, siendo el último el único delantero que en verdad era competencia para Santi. Al igual que Jiménez, Henry Martín no se cansaba de hacer goles en México, pero ese era el problema, ¿en qué liga los estaba haciendo? Diego Coca también se fue de la selección y ahora el Jimmy Lozano está dirigiendo a México. Henry Martín fue la primera opción para Lozano, pero se entiende porque Henry fue a los Juegos Olímpicos con el entrenador y prácticamente Lozano conoce a la perfección al delantero. Aún así, no se puede entender cómo uno de los mayores prospectos en la delantera de México no pueda jugar. La historia de Santi se parece mucho a la que vivió en sus tiempos el Chicharito, pues aunque jugaba en Europa, muchas veces se la tenía que pasar en la banca con México. Pero Santi Jiménez ya ha pasado por esto antes. En el Cruz Azul esperó pacientemente la oportunidad para jugar y terminó por ser clave en el equipo. Misma situación en el Feyenoord. Al final, solo es cuestión de tiempo para que Jiménez demuestre lo que vale en la cancha.